Ubicación de las tribus perdidas. Escuchen esta locura. Bendiciones, mis amados. Te hablo tu hermano y amigo predicador Nelson Áñez. Escuchen lo que dice este señor. En el libro de Esdras, en la Biblia del Oso, que es el del año 1500, o sea, una Biblia súper viejísima. Allí sale que en Judea, cuando el imperio asirio invadió Judea, que es la actual Israel, toda esa zona, recuerda que los nombres de los países lo hicieron mucho tiempo después. Cuando el imperio asirio invadió Judea, muchos de ellos huyeron. Los que se quedaron allí murieron a causa de la invasión. Y los que lograron escapar, escaparon por muchas partes del mundo, pero una gran cantidad emigró hacia las tierras de Arzaret y allí habitan hasta hoy. Arzaret es el nombre que tenía América antes de ser descubierta por Colón. Es el nombre que tenía. En 1492, cuando Colón se dice que supuestamente descubrió América, no descubrió América nada. Ya los antiguos de Judea vivían en toda Latinoamérica 700 años antes de Cristo. Bueno, mis amados, este hombre es un ignorante, peligroso. Lo más triste de todo es como la gente, amén, gloria a Dios, con todas las locuras que él dice allí. No sabe ni de historia, hermano. Miren, el primer rey de Israel, de toda Israel, se llamó Saúl. Luego de Saúl, viene como rey David. Luego de David, Salomón. En el tiempo de Salomón, Salomón peca contra de Dios. Dios determina dividir el reino, pero le dice que no lo haría en su tiempo, sino en el tiempo de uno de sus hijos. Luego de Salomón reina Roboam. En el tiempo de Roboam, Dios divide el reino y le da 2 tribus a Roboam, que era Judea, el reino de Judea, cuya capital Jerusalén, y el reino de Israel, cuya capital Samaria. Así divide Dios el reino. Hay una gran cantidad de reyes en el reino de Israel, pecan terriblemente hacia Dios, idolatría, mataban a niños, o sea, cosas que usted ni se imagina que hacían esa gente. Dios le da una sentencia, dice que que iban a ser esparcidos por todas las naciones. El imperio asirio invade el reino de Israel, porque él dice, el imperio asirio invadió Judea. No invadió Judea, invadió el reino de Israel, que eran conformadas por 10 tribus, donde estaba Galilea, Samaria, entre otras naciones, entre otras ciudades, ¿verdad? Invade, se lleva gente para Siria y traían gente, y lo que ellos querían hacer era mezclar para desaparecer la descendencia de Israel, ¿verdad? Eso se hace 700 y piquito de años antes de Cristo. 605, 610 años antes de Cristo, el imperio babilónico invade el reino de Israel, invade el reino invade el reino de Judea, donde la capital era Jerusalén. Recuerda que la capital del reino de Israel era Samaria y la capital del reino de Judea era Jerusalén. Son llevados a cautivo, entre ellos Daniel. Duran en cautiverio en Babilonia, entre 70 y 90 años. Ellos regresan nuevamente a restaurar la ciudad, a restaurar el templo, porque el templo había sido destruido. En fin, restauran esa nación nuevamente, pero recuerden que luego del imperio babilónico se estableció el imperio medo-persa, lo que conocemos hoy como Irán. Después luego se establece el imperio griego, ¿verdad? Cuyo emperador era Alejandro Magno. Luego el imperio romano. Pero en el tiempo de Alejandro Magno, ese reino se divide en 4 reinos. Uno toman Egipto, Ptolomeo, los Seleucos toman Medio Oriente, Asiria, esa parte, incluso llega hasta Irán, que se conoce en ese tiempo como Persia. En fin, otro Casandro creo que es Grecia. En fin, se divide en el reino, pero los 2 más importantes fueron
Ptolomeo, que fue el Egipto, y el rey Seleuco, que tomó a Siria y esa parte, esa zona, ¿no? Porque luego ellos en Egipto hubo reyes y reyes griegos. A partir de ahí, reyes y reyes griegos en Egipto. Y a partir de ahí, reyes y reyes griegos en Asiria, lo que conocemos como Irak e Irán, Siria. Reyes y reyes griegos, ¿verdad? En el año 160, 170, estaba en decadencia el reino Seleucida, que era descendiente de los griegos, de uno de los generales griegos, ¿verdad? Que tomó ahí. Entonces estaba en decadencia. Israel se vuelve a fortalecer, ahí donde salen los macabeos, que toman otra vez el poder y establecen, claro, con arbitrariedades, pura locura, en fin, pero ese no es el tema. Otra vez se establecen y hasta que llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro era de Galilea, Juan era de Galilea, la samaritana era de Samaria, la capital del reino de Israel. Del reino de Israel, porque él dice que, dicen, el imperio asirio invadió Judea. Mentira, no invadió Judea, invadió el reino de Israel. Los nombres fueron cambiados, mentira, eso no se cambió nunca. Muchos huyeron y los que quedaron murieron, o sea que no quedó nadie en Israel, no quedó nadie, o sea, ¿verdad? Huyeron hacia la tierra de Alzaret, el nombre que tenía América antes de ser descubierta por Colón. Y cita el libro cuarto de Esdras, no el libro normal de Esdras, sino el libro cuarto del Apocalipsis de Esdras, que eso usted no lo va a conseguir. Si usted encuentra, me envía el link para yo buscarlo en internet. Pero eso no lo consigue en ningún lado, ni una Biblia católica está ese libro. Bueno, los antiguos de Judea vivían en América 700 años antes de Cristo. ¿Cómo? ¿Y quién fue el que restauró, el que vino a restaurar otra vez el reino de Judea 600 años? En fin, ¿quiénes fueron llevados cautivos 600 años y regresaron entre 70 y 90 años nuevamente a Jerusalén? 400 y pico años antes de Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes entonces fueron? Si Judea, las 12 tribus fueron llevadas cautivas y los que se quedaron murieron, ¿quiénes fueron los que pelearon otra vez? Los macabeos, ¿de dónde eran? Luego, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dice que Jesús nació en Belén de Judea, reino de Judea, allí, en Judea, en Jerusalén. ¿Dónde se cría el Señor? En Galilea, que pertenecía ¿a quién? Al reino de Israel. O sea, lo que les quiero decir es que todavía en el tiempo de Jesucristo habían descendientes de las 10 tribus en Galilea, y existía el reino de Judea, seguía existiendo el reino de Judea. No existió el reino de Israel, pero sí el reino de Judea. Pero igualmente existían personas descendientes de las 10 tribus allí. Entonces, él lo que está hablando es puro disparate, hermano, que leyó por ahí. Y lo más triste, como les digo, que la gente dice amén, gloria a Dios, a esa locura, porque es una locura. ¿Cómo se atreven a decir amén a algo falso, hermano? Ignorancia. Entonces, dice, por eso muchos de los que latinoamericanos tenemos rasgos de Medio Oriente, porque somos descendientes de Judea. En Venezuela están las 12 tribus de Israel. Che, hombre, Dios mío, Santo Padre. Miren, hay una profecía en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Donde nos dice que ya Israel no iban a ser más 2 reinos, sino uno. ¿Sabéis que ya esa profecía se cumplió? En el año 1948, cuando Israel volvió a ser una nación, que me dice en el libro de Isaías, capítulo 65, 66, que iban a ser una nación mundial, lo cual ocurrió en mayo, el 14 de mayo de 1948, nació otra vez nuevamente una nación que había sido dispersa por más de 1900 y pico de años, de casi 2000 años, porque el imperio, el reino de Israel, el reino de Judea, o Israel, ya en el Israel del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es invadida por el imperio romano, y en el año 70 ya ha llevado a cautivo una gran cantidad de personas.
Con el tiempo sí se fueron desapareciendo. Ahí hubo un tiempo donde no había ni 10 personas. Ahí sí fueron dispersas todos. Profetizados. Imagínate que si no era así, si mataron a Dios, al Dios hecho hombre que fue nuestro Señor. Imagínense la sentencia que Dios le da a ellos por haber matado al dador de la vida. Hecho hombre, por supuesto. Y restaurado nuevamente, luego de casi 2000 años, restaurada nuevamente en el 14 de mayo de 1948. Entonces, lo más triste que el dolor, este es un ignorante, este no sabe nada. Este quizás que leyó y se puso a decir ese disparate. Pero ahorita las 12 tribus están en Israel. Ya esas tribus fueron recogidas. ¿Completa? No sé, creo que no. Según falta gente, faltará gente, no lo sé. Pero ya esas tribus están establecidas ya en Israel. Ya están establecidas. Y no son dos reinos, es uno solo. Se llama Israel. Que le quieren quitar parte de Jerusalén es otra cosa. Pero ya lo que dice la Biblia que iba a ocurrir, ocurrió. Y lo que dice la Biblia que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces, como dice la Biblia, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano, porque viene un tiempo de juicio terrible. Y la razón, haber rechazado al Señor de gloria. Por rechazar el mensaje de salvación para tu vida, Dios va a emitir un juicio, o ya está emitido ya. Está en la Biblia, está profetizado, 70 semanas de Daniel, el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran tribulación. Es un juicio de Dios por haber rechazado el mensaje del Evangelio. Así como los judíos, el reino de Israel, el reino de Judá, así como fue dividido esos reinos, así como Dios enjuició y envió, permitió que el reino de Israel fuera llevado cautivo. Y así como permitió que el reino de Israel fuera llevado cautivo en Babilonia, así Dios ha emitido una sentencia por haber rechazado el mensaje del Evangelio. Estáis a tiempo. Estáis a tiempo. Bendiciones.